Capítulo 2. La geometría de la locura. La última frase del capítulo anterior, la promesa de que el juego apenas comenzaba, resonó en el aire de Kuo como un eco silencioso, inaudible para los mortales, pero una vibración sísmica para el tejido de la realidad. Naruto, el otrora paria, ahora el arquitecto del caos, se encontraba en el umbral de su apartamento, la luna proyectando sombras alargadas que danzaban a su alrededor. La transformación que había comenzado con el despertar de su divinidad primordial no era un evento singular, sino un proceso continuo, una metamorfosis que reescribía su ser a cada instante. Fue en ese momento, bajo la mirada indiferente de la luna, que la crisálida de su antigua forma se desprendió por completo. Una oleada de energía, fría como el vacío del espacio y ardiente como una supernova, lo envolvió. Su cuerpo se estiró, sus músculos se definieron con una gracia sobrenatural. Su piel, antes de un tono bronceado, adquirió una palidez etérea, casi translúcida, como si la luz de las estrellas se filtrara a través de ella. Pero fue su cabello lo que sufrió el cambio más dramático. Las hebras rubias de su juventud se oscurecieron hasta un negro azabache profundo, que se ondulaba y se retorcía con una vida propia, como si estuviera compuesto de sombras danzantes o de la misma materia oscura del cosmos. Se extendía más allá de sus hombros, flotando ingrávido, salpicado de motas de luz púrpura y azul, como pequeñas galaxias atrapadas en su melena. Sus ojos, la ventana a su alma, se convirtieron en un espectáculo aterrador y hermoso. El azul vibrante fue reemplazado por un brillo anaranjado y rojo intenso, como brasas cósmicas que ardían con una locura primigenia. La pupila, en lugar de ser un simple punto, se distorsionaba en un patrón espiral que parecía girar lentamente, atrayendo la mirada hacia un abismo de infinitas posibilidades y disonancias. Alrededor de sus ojos, unas marcas oscuras, casi como tatuajes, se extendían hacia sus sienes, acentuando la intensidad de su mirada. Su vestimenta también se adaptó a su nueva forma. La ropa desgastada de su vida anterior se transformó en un atuendo oscuro y elegante, una túnica larga y fluida de un negro profundo, con detalles intrincados en tonos dorados y púrpuras que parecían imitar constelaciones y nebulosas. Sobre sus hombros, unas hombreras angulares y brillantes, como fragmentos de meteoritos pulidos, irradiaban una luz tenue. En el centro de su pecho, un símbolo, una estrella de 8 puntas que no era una estrella, sino una explosión de energía caótica, brillaba con una intensidad que parecía pulsar al ritmo del universo. De sus manos, ahora más largas y esbeltas, emanaban pequeñas chispas de luz, como estrellas recién nacidas, que se disipaban en el aire. Naruto se miró en el reflejo distorsionado de un charco en el suelo. No había miedo, no había sorpresa. Solo una profunda satisfacción. La imagen que le devolvía la mirada no era la de un niño, ni la de un héroe, ni la de un villano. Era la de un dios. Un dios del caos, de la disrupción, de la locura. La entidad primordial, el vacío primordial, ahora era uno con él, su voz ya no un susurro, sino la resonancia de su propia conciencia. Esto es lo que soy, pensó, y la idea no lo asustó, lo liberó. La soledad que había sentido toda su vida, el rechazo, el ser un paria, todo se desvaneció ante la grandiosidad de su nueva existencia. Ya no estaba solo. Era el universo, y el universo era él. Kurama, en el paisaje mental, observaba la transformación con una mezcla de asombro y una punzada de algo parecido al orgullo. Mocoso, te has convertido en algo, más allá de mi comprensión. Incluso el sabio de los 6 caminos, no podría haber imaginado esto. El sabio buscaba el orden, Kurama, respondió Naruto, su voz mental ahora profunda y resonante, con múltiples capas de ecos. Yo busco la liberación. La verdadera libertad no reside en la paz, sino en la disolución de las cadenas que la imponen. La metamorfosis de Naruto no fue un evento aislado. Fue el catalizador que desató una cascada de disrupciones a escala global. El mundo, que ya había sentido los primeros temblores de su despertar, ahora se desmoronaba bajo el peso de su nueva divinidad. La realidad, antes un constructo sólido y predecible, se convirtió en una plastilina maleable en las manos del dios de la locura. En Kuo, la ciudad que había sido el epicentro de su despertar, el caos se manifestó de las formas más grotescas. La gente moría en las calles, víctimas de accidentes absurdos o enfermedades instantáneas, solo para levantarse minutos después, sus ojos vacíos, sus movimientos erráticos. No eran los zombis lentos y torpes de las películas. Eran figuras que se movían con una agilidad inquietante, sus cuerpos retorciéndose en ángulos imposibles, sus gritos una cacofonía de lamentos y risas sin sentido.
Atacaban a los vivos, no para devorarlos, sino para contagiarlos con la misma locura, para hacerlos parte de la danza de la disrupción. El cielo sobre Kuo, antes un lienzo azul, se había convertido en un caleidoscopio enloquecido de colores imposibles. Verdes fosforescentes, púrpuras vibrantes, rojos sangrientos, que se mezclaban y se separaban en patrones que desafiaban la lógica, a veces mostrando imágenes fugaces de galaxias distantes o de ojos espirales gigantes que observaban desde las alturas. En las grandes metrópolis de Europa, como Londres y París, la arquitectura se volvió un juego de niños para el dios de la locura. Edificios de un solo piso se estiraban hacia el cielo, sus paredes se retorcían en espirales imposibles, sus ventanas se multiplicaban o desaparecían. Cuando la gente, presa del pánico o de una curiosidad mórbida, intentaba entrar en estas estructuras, se perdían en laberintos infinitos, pasillos que se doblaban sobre sí mismos, escaleras que conducían a ninguna parte, habitaciones que cambiaban de forma y tamaño con cada parpadeo. Las casas se convertían en trampas existenciales, sus habitantes atrapados en una geometría de la locura, sus mentes desintegrándose lentamente ante la imposibilidad de la realidad. La geografía misma del planeta se reescribía con una arbitrariedad aterradora. Países pequeños, como Mónaco o el Vaticano, se expandían de la noche a la mañana, engullendo ciudades y regiones enteras, sus fronteras se estiraban hasta el infinito, creando nuevos desiertos o cadenas montañosas donde antes había llanuras. Por el contrario, naciones vastas como Rusia o Canadá se encogían hasta convertirse en pequeños archipiélagos o islas flotantes, sus poblaciones diezmadas o reubicadas de forma aleatoria. Los mapas se volvieron obsoletos en cuestión de horas, las líneas de latitud y longitud se doblaban y se rompían, y la navegación se convirtió en una broma cruel. Los continentes se desplazaban, chocaban, se fusionaban en masas de tierra imposibles, y los océanos se retiraban o avanzaban sin previo aviso, revelando ciudades sumergidas o engullendo costas enteras. Los fenómenos biológicos no se quedaron atrás. En las selvas amazónicas, las plantas comenzaron a crecer a velocidades vertiginosas, sus formas se volvían grotescas, sus flores emitían luces psicodélicas y sonidos que inducían a la locura. Los animales mutaban, adquiriendo características de otras especies. Peces con alas de pájaro, leones con escamas de serpiente, insectos que brillaban con una luz interna. La cadena alimenticia se rompió, los ecosistemas colapsaron, y la naturaleza misma se convirtió en un reflejo de la mente distorsionada de su nuevo dios. El mundo, en su totalidad, se había convertido en una obra de arte viviente del caos, un lienzo en constante cambio donde las leyes de la física, la biología y la geografía eran meras sugerencias. La humanidad, en su mayoría, estaba sumida en el pánico, la locura o la desesperación, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero en las sombras, las facciones sobrenaturales y divinas, aquellos que se creían los guardianes del orden, observaban con un terror creciente, dándose cuenta de que se enfrentaban a una amenaza que trascendía todo lo que habían conocido. El inframundo, un reino de orden y jerarquía, se sumió en un caos administrativo sin precedentes. Sir Zeus Lucifer, el Maou, se encontraba en una sala de conferencias virtual con los otros Maous y los líderes de los clanes demoníacos más influyentes. Las proyecciones holográficas mostraban mapas del mundo que cambiaban en tiempo real, con continentes que se estiraban y se encogían, y puntos rojos que indicaban la aparición de los no muertos erráticos y las zonas de distorsión espacial. Nuestra magia es inestable, informó Seraph Leviathan, la Maou del agua y el hielo, su habitual jovialidad reemplazada por una expresión de grave preocupación. Los hechizos de teletransporte fallan, los círculos mágicos se deforman, e incluso la energía demoníaca de nuestros territorios fluctúa de manera impredecible. Es como si la propia esencia de la magia estuviera siendo reescrita a Juca Belzebub, el Maou de la sabiduría y la creación, el genio detrás del sistema de Evil Pieces, golpeó la mesa con frustración. He intentado analizar la firma de energía. Es indescifrable. No se ajusta a ningún patrón conocido. No es demoníaca, ni angelical, ni de dragón. Es una antítesis de la existencia misma. Un poder que niega a la lógica. Rias Gremor y Sona Sitri, presentes en la reunión como representantes de sus clanes, escuchaban con el corazón encogido. Sus propios séquitos habían sido testigos de primera mano de la escalada del caos. Kiva había visto cómo su Swordbeat creaba espadas de cristal que se disolvían en el aire, o espadas de sombra que no cortaban, sino que absorbían la luz.
Issei, el Red Dragón Emperor, había sentido que su Boosted-Heart se volvía errático, sus aumentos de poder se manifestaban de forma aleatoria o se invertían, drenando su energía en lugar de aumentarla. Akeno había intentado usar su luz sagrada para purificar a uno de los no muertos erráticos, solo para que la luz se convirtiera en una sustancia corrosiva que la obligó a retirarse. Koneko había sentido que su fuerza demoníaca se volvía inestable, sus golpes se volvían impredecibles, a veces más fuertes, a veces más débiles de lo esperado. Hemos enviado equipos de contención, dijo Sir Zetch, su voz resonando con autoridad, aunque con un matiz de desesperación. Pero no podemos contener lo que no podemos comprender. Nuestros demonios son vulnerables a la locura. Sus mentes se rompen, sus poderes se distorsionan. Estamos perdiendo el control en el cielo, la situación no era menos sombría. Michael, el líder de los ángeles, se encontraba en la sala del trono, rodeado por los serafines. Los informes de los exorcistas eran cada vez más aterradores. La fe de los humanos se desmoronaba ante la imposibilidad de la realidad. Los milagros se volvían grotescos, las oraciones se convertían en blasfemias, y la luz sagrada, la esencia misma de su poder, se volvía inestable, parpadeando con colores extraños antes de extinguirse. Las almas de los muertos, en lugar de ascender al cielo o descender al infierno, a veces se quedaban atrapadas en un limbo de locura, susurrando incoherencias o riendo sin cesar. Este no es el trabajo de demonios, declaró Gabriel, su voz, normalmente un bálsamo, ahora teñida de una preocupación palpable. Ni de ángeles caídos. Es una fuerza que desafía la creación misma. Una antítesis de la voluntad de Dios. Michael, con su semblante serio, asintió. Hemos intentado contactar con los panteones divinos. Los dioses de Asgard, del Olimpo, de la India, todos reportan las mismas anomalías en sus dominios. Sus propios poderes se ven afectados. Odín ha visto visiones de un Yggdrasil retorcido. Zeus ha sentido que sus rayos se vuelven inofensivos. Amaterasu ha reportado que el sol mismo parpadea con colores extraños en Grigori, la facción de los ángeles caídos. Azazel estaba en su laboratorio, rodeado de pantallas que mostraban datos y gráficos incomprensibles. Valí Lucifer, de pie a su lado, observaba con una expresión de intensa concentración. Había intentado enfrentarse a una de las distorsiones espaciales, un edificio que se extendía hasta el infinito, solo para encontrarse atrapado en un laberinto de pasillos que cambiaban de forma. Su Divine Dividing había logrado anular temporalmente la distorsión en un área pequeña, pero el caos se había reformado instantáneamente, como si la realidad misma se resistiera a ser ordenada. Es inútil, Azazel, dijo Valí, su voz tensa. No es un poder que se pueda anular o dividir. Es la negación de la existencia. Es como intentar anular el concepto de la nada. Azazel, sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa de científico loco que había encontrado el problema definitivo. Fascinante, Valí. Absolutamente fascinante. Un ser que encarna la disrupción. Un dios del caos. La antítesis de todo lo que conocemos. Esto es una oportunidad única para comprender los límites de la existencia. O para presenciar su fin. Los dioses de los panteones antiguos, desde el Olimpo hasta Asgard, desde el Takamagahara hasta los reinos hindúes, estaban en pánico. Sus dominios, sus seguidores, sus propios poderes, todo estaba siendo desafiado. Los oráculos daban profecías contradictorias, los rituales fallaban, y la fe de sus adoradores se desmoronaba. La gran guerra, las luchas contra los dragones celestiales, todo palidecía ante esta amenaza existencial. No era una guerra que pudieran ganar con fuerza bruta o estrategia. Era una guerra contra la propia realidad. En medio de este caos global, Naruto, en su nueva forma divina, se encontraba en un lugar que no existía y existía a la vez. Era una torre, pero una torre que se extendía más allá de las nubes, sus paredes hechas de luz distorsionada y sombras danzantes. Desde su cima, observaba el mundo, no con malicia, sino con la contemplación de un artista que admira su obra maestra. Sus ojos espirales, que ardían con brasas cósmicas, recorrían el planeta, viendo las líneas de energía retorcerse, los colores del cielo cambiar, los continentes desplazarse como piezas de un rompecabezas enloquecido. «Hermoso, ¿no crees, Kurama?», preguntó Naruto, su voz, ahora una sinfonía de ecos y disonancias, resonando en el vasto espacio de su mente. La liberación de las cadenas. La verdadera forma del universo. Kurama, en su forma mental, se había sentado, observando el espectáculo con una expresión que era una mezcla de resignación y una extraña fascinación. Es impresionante, mocoso.
Has superado con creces cualquier cosa que el sabio o incluso los Otsutsuki pudieran haber soñado. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Destruir todo? Naruto sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de una profunda comprensión. No es destruir, Kurama. Es deconstruir. Es mostrar que el orden es una ilusión, una jaula que la existencia se impone a sí misma. La verdadera libertad reside en la disolución de esas estructuras. En la aceptación de que el caos es la fuerza creativa definitiva. Extendió una mano, y en la palma de su mano, una pequeña burbuja de realidad se formó. Dentro de ella, un pequeño pueblo se construía y se desmoronaba en cuestión de segundos, sus habitantes nacían, vivían y morían en un ciclo interminable de disrupción. Esto es arte, Kurama. La expresión más pura de la existencia, el vacío primordial, ahora la esencia misma de Naruto, le susurraba verdades sobre la naturaleza del universo. Le mostraba que los dioses y los demonios, los ángeles y los dragones, eran solo constructos, ideas que se habían solidificado en la conciencia colectiva. Y que, al igual que cualquier idea, podían ser deconstruidas, desmanteladas, devueltas al caos primordial del que surgieron. Ellos se aferran a sus títulos, a sus dominios, a sus reglas, resonó la voz de Naruto. Pero yo soy la antítesis de todo eso. Soy la fuerza que les recordará que no son más que motas de polvo en la vasta e infinita danza del caos. Naruto bajó la mano, la burbuja de realidad se disolvió en una ráfaga de chispas cósmicas. Había contemplado su obra, había disfrutado de la sinfonía de la disrupción. Pero el artista nunca se contenta con una sola pieza. Siempre busca el próximo lienzo, la próxima melodía, la próxima forma de expresar su visión. ¿Y ahora qué, mocoso?, preguntó Kurama, su voz teñida de una curiosidad que superaba su cautela. ¿Qué harás con este mundo que has reescrito? Naruto miró hacia el horizonte, donde el cielo cambiaba de color con una velocidad vertiginosa, y los continentes se movían como piezas de un tablero de ajedrez cósmico. Una sonrisa lenta y enigmática se extendió por su rostro. El juego apenas ha comenzado, viejo amigo. He mostrado al mundo la belleza del caos. Ahora, es hora de que experimenten la libertad de la locura. Con un pensamiento, la torre de luz distorsionada en la que se encontraba comenzó a disolverse, sus fragmentos se dispersaron en el aire como polvo de estrellas. Naruto, ahora una figura solitaria en el vasto lienzo del caos, extendió sus manos, y de ellas brotaron dos esferas de energía. Una era de un púrpura profundo, pulsando con la promesa de la disrupción. La otra, de un rojo ardiente, vibraba con la esencia de la anarquía. No eran esferas de destrucción, sino de reconfiguración. Eran las semillas de su próximo acto. Es hora de que los jugadores se unan a la partida, susurró, y su voz resonó a través de las dimensiones, un llamado que los dioses y los demonios, los ángeles y los dragones, no podrían ignorar. Es hora de que experimenten la verdadera naturaleza de la existencia. Es hora de que bailen al ritmo de mi sinfonía. El mundo, en su estado de caos, tembló. Las facciones sobrenaturales y divinas, que ya estaban al borde de la desesperación, sintieron una nueva oleada de terror. El dios de la locura no solo había reescrito la realidad, ahora los estaba invitando a participar en su juego. Y nadie sabía qué reglas tendría, ni qué precio se pagaría por jugar. El segundo capítulo del reinado de Naruto había sido escrito, y el universo de High School de XD, ahora un patio de juegos para una deidad primordial, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. La diversión, para Naruto, apenas estaba alcanzando su clímax. Y para el resto, el verdadero horror apenas comenzaba. El juego de Naruto, el dios de la locura, no era estático. Era una evolución constante de la disrupción. Las anomalías que habían comenzado como incidentes aislados se fusionaron en una corriente ininterrumpida de absurdos, reescribiendo la realidad a una velocidad vertiginosa. El tiempo mismo comenzó a fluctuar, con días que se estiraban en semanas para algunos y se comprimían en horas para otros. La causalidad se volvió una sugerencia, con eventos ocurriendo sin una razón aparente o con consecuencias ilógicas. Un hombre podía morir de vejez en un instante y al siguiente, su cadáver se transformaba en un bebé llorando. En Kuo, la manifestación de los no muertos erráticos se había vuelto una plaga. No eran solo los cuerpos de los recién fallecidos. Personas que habían muerto hace años, incluso décadas, se levantaban de sus tumbas, sus cuerpos en diferentes estados de descomposición, pero todos con los mismos ojos vacíos y la risa sin sentido. Su toque no transmitía una enfermedad, sino una oleada de locura que podía quebrar la mente más fuerte.
Las calles de Kuo, antes bulliciosas, ahora eran un laberinto de sombras y gritos, donde los vivos se escondían de los muertos y los muertos perseguían a los vivos con una danza macabra. Los cielos, la obra maestra personal de Naruto, eran un espectáculo de horror cósmico. No solo cambiaban de color. A veces, el sol y la luna aparecían simultáneamente, uno en el cenit y el otro en el nadir, ambos con colores imposibles. Las estrellas se movían en patrones erráticos, formando constelaciones que no existían, o se agrupaban para formar ojos gigantes que observaban el mundo con una indiferencia fría. Llovían objetos extraños. Peces de colores brillantes, rocas que desafiaban la gravedad, e incluso fragmentos de edificios de otras dimensiones, que se materializaban y se desintegraban en un instante. Las distorsiones espaciales se volvieron más complejas. No solo los edificios se estiraban, ciudades enteras se plegaban sobre sí mismas, creando paradojas arquitectónicas donde un callejón podía llevar a la cima de una montaña o a las profundidades de un océano. Los espejos reflejaban realidades alternativas, y las puertas se abrían a lugares que no deberían existir. La gente que se aventuraba en estas zonas de distorsión a menudo regresaba, si es que regresaba, con la mente destrozada, hablando de encuentros con seres de otras dimensiones o de ver sus propias vidas desarrollarse al revés. La geografía global era un lienzo en constante reescritura. El monte Fuji podía aparecer en medio del desierto del Sáhara, o la gran muralla china podía serpentear a través de los Alpes suizos. Los océanos se dividían para revelar abismos insondables o se elevaban para formar cascadas gigantescas que caían hacia el espacio. La Tierra, el hogar de la humanidad y de las facciones sobrenaturales, se había convertido en un rompecabezas tridimensional en constante cambio, donde la estabilidad era una ilusión y la permanencia una broma cruel. Ante esta anarquía global, la desesperación se apoderó de los poderes establecidos. En el inframundo, Sir Zetsu Lucifer, con su habitual calma, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Los informes de sus demonios eran cada vez más alarmantes. Los círculos mágicos, la base de su teletransporte y comunicación, se volvían inútiles. Los contratos demoníacos, que ataban a los humanos a los demonios, se desdibujaban, sus términos se reescribían de forma aleatoria, liberando a algunos y esclavizando a otros sin razón. La propia energía demoníaca, la fuente de su poder, se sentía como un líquido inestable, que podía explotar o disiparse en cualquier momento. Hemos perdido contacto con varias regiones, informó Graifia, su voz tensa. Los territorios demoníacos están siendo afectados. Las líneas de poder se han cortado. No podemos enviar refuerzos, no podemos evacuar. Estamos aislados. Rias Gremory, sentada junto a su hermano, sentía la impotencia. Su séquito, a pesar de sus esfuerzos, no podía hacer nada. Issei, el Red Dragón Emperor, había intentado usar su voz Tedgear para restaurar el orden en una pequeña zona, pero su poder, en lugar de amplificar, había distorsionado aún más la realidad, haciendo que los no muertos erráticos se multiplicaran y que los edificios cercanos se volvieran líquidos. El Juggernaut Drive, la forma más poderosa de su Sacred Gear, se había vuelto inestable, amenazando con consumir a Issei en una vorágine de locura. En el cielo, Michael había convocado a todos los ángeles disponibles. La fe de los humanos se desmoronaba a un ritmo alarmante. Las iglesias se convertían en trampas de locura, los símbolos sagrados se retorcían en formas blasfemas, y las oraciones se volvían gritos de desesperación. Los ángeles, seres de orden y luz, se encontraban impotentes. Sus milagros, que antes curaban y protegían, ahora podían causar mutaciones grotescas o inducir la locura. La luz sagrada, su arma más potente, a veces se convertía en oscuridad corrosiva o en una luz cegadora que destruía la cordura. La voluntad de Dios está siendo desafiada de una manera que nunca antes habíamos visto, dijo Gabriel, sus ojos llenos de lágrimas. Este ser no busca la destrucción, sino la negación de la creación. Es la antítesis de todo lo que representamos. Azazel, en Grigori, había abandonado la idea de replicar el poder. Ahora, su objetivo era simplemente comprenderlo. Bali Lucifer, después de varios intentos fallidos de confrontación, había regresado con informes aún más inquietantes. Había logrado acercarse a Naruto, no para luchar, sino para observar. Lo que había visto lo había dejado perplejo. Naruto no luchaba, simplemente era. Su presencia misma era la disrupción. Bali había intentado usar su Divine Dividing para anular la energía caótica de Naruto, pero el poder de Naruto no era una energía que pudiera ser dividida. Era la ausencia de la energía, la negación de la forma, la disolución de la existencia.
Es como si el universo fuera un programa de computadora, Azazel, explicó Balí, su voz inusualmente sombría. Y él es el virus que reescribe el código fuente. No puedes luchar contra el virus con un antivirus si el virus es el propio sistema operativo. Azazel asintió, su sonrisa de científico loco se había desvanecido, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Un ser que encarna la entropía. Un dios de la disolución. Esto es más allá de nuestra comprensión, Balí. Esto es, el fin de la realidad tal como la conocemos. Los dioses de los panteones antiguos, que antes se habían burlado de las preocupaciones de las tres facciones, ahora estaban en un estado de pánico absoluto. Odín, en Asgard, había visto cómo el Valhalla se retorcía, sus salones se convertían en laberintos y sus guerreros se volvían locos, luchando contra enemigos invisibles. Zeus, en el Olimpo, había presenciado cómo sus rayos se convertían en mariposas o en burbujas de jabón, y cómo los dioses menores se transformaban en animales o en objetos inanimados. Amaterasu, en el Takamagahara, había sentido cómo el sol, su propia esencia, parpadeaba y se distorsionaba, amenazando con extinguirse o con explotar en una supernova de locura. Los panteones, que habían existido durante eones, se desmoronaban bajo la influencia del dios de la locura. Sus poderes, sus dominios, sus seguidores, todo se volvía inestable, efímero, absurdo. Naruto, en su torre de luz distorsionada, que ahora se extendía más allá de la estratosfera, observaba el mundo con una mezcla de éxtasis y una extraña melancolía. Su nueva forma, la que la imagen había capturado, era la manifestación perfecta de su divinidad. Su cabello oscuro y ondulado, salpicado de estrellas, flotaba alrededor de su rostro pálido. Sus ojos, brasas cósmicas de naranja y rojo, giraban lentamente, absorbiendo cada detalle del caos que había desatado. La vestimenta oscura, con sus patrones galácticos, se movía con él, como si fuera una extensión de la noche misma. De sus manos, las chispas de luz se habían vuelto más grandes, más brillantes, como pequeñas estrellas que nacían y morían en la palma de su mano. ¿Lo ves, Kurama? Preguntó Naruto, su voz, ahora una sinfonía de ecos cósmicos, resonando en el vasto espacio de su mente. La verdadera belleza. La liberación. El mundo, despojado de sus pretensiones de orden, revelando su verdadera naturaleza caótica. Kurama, en su forma mental, se había encogido aún más, pero su voz, aunque más suave, conservaba un matiz de su antigua sabiduría. Es una obra maestra, mocoso. Pero, ¿a qué costo? La humanidad, las facciones, están sufriendo. Naruto sonrió, una sonrisa que no era de crueldad, sino de una profunda y retorcida comprensión. El sufrimiento es parte de la liberación, Kurama. Es el dolor de las cadenas rompiéndose. Ellos se aferran a sus ilusiones de orden, a sus reglas, a sus dioses. Pero yo les muestro la verdad. La verdad de que no hay reglas, no hay dioses, solo el caos primordial que lo abarca todo. El vacío primordial, ahora la voz dominante en su conciencia, le mostró visiones de un universo sin forma, de una existencia sin límites, donde la creación y la destrucción eran dos caras de la misma moneda. Le mostró que los dioses y los demonios, los ángeles y los dragones, eran solo burbujas de orden en un océano infinito de caos. Y que su propósito era hacer estallar esas burbujas, una por una, hasta que solo quedara el océano. Ellos se creen los guardianes del orden, los arquitectos de la realidad, resonó la voz de Naruto, sus ojos espirales fijos en el mundo que se retorcía bajo él. Pero yo soy el recordatorio de que son meros espectadores en la danza del caos. Y ahora, es hora de que se unan a la danza. Naruto bajó la mirada hacia el mundo, su obra maestra en constante evolución. Las esferas de energía en sus manos, una púrpura y otra roja, pulsaban con una intensidad creciente. Ya no eran solo semillas de disrupción. Eran llaves, llaves para desbloquear nuevas dimensiones de caos, nuevas formas de reescribir la realidad. ¿Cuál es tu próximo movimiento, mocoso? Preguntó Kurama, su voz ahora llena de una mezcla de temor y una extraña anticipación. ¿Qué nueva locura nos espera? Naruto sonrió, una sonrisa que era la de un niño travieso, pero con la profundidad de una entidad cósmica. El mundo ha experimentado el caos a gran escala, Kurama. Han visto la disolución de sus leyes, la reescritura de su geografía, la negación de su biología. Pero aún se aferran a la idea de que hay un orden subyacente, una lógica que pueden comprender. Levantó las esferas de energía, y éstas comenzaron a girar a su alrededor, creando un pequeño vórtice de colores imposibles. Es hora de mostrarles que la locura no es solo la ausencia de orden, sino una forma de orden en sí misma.
Un orden que solo yo puedo comprender. Con un gesto de sus manos, las esferas se dispararon hacia el cielo, una hacia el este y otra hacia el oeste, dejando estelas de luz púrpura y roja que se extendían por el horizonte. No eran ataques, sino semillas de una nueva realidad. En los lugares donde cayeron, el caos se intensificaría, pero de una manera más personal. Las mentes de los seres sobrenaturales, de los dioses, de los demonios, serían el nuevo lienzo de Naruto. La locura no solo afectaría el mundo exterior, sino que se filtraría en sus propias percepciones, en sus propios recuerdos, en sus propias identidades. Es hora de que los jugadores se unan a la partida, Kurama, susurró Naruto, su voz resonando a través de las dimensiones, un llamado que los dioses y los demonios, los ángeles y los dragones, no podrían ignorar. Es hora de que experimenten la verdadera naturaleza de la existencia. Es hora de que bailen al ritmo de mi sinfonía. Y esta vez, la melodía será personal. El mundo, en su estado de caos, tembló. Las facciones sobrenaturales y divinas, que ya estaban al borde de la desesperación, sintieron una nueva oleada de terror, una que no venía de la destrucción física, sino de la amenaza a su propia cordura, a su propia identidad. El dios de la locura no solo había reescrito la realidad, ahora los estaba invitando a participar en su juego, no como espectadores, sino como piezas en su tablero cósmico. Y nadie sabía qué reglas tendría, ni qué precio se pagaría por jugar. El segundo capítulo del reinado de Naruto había sido escrito, y el universo de High School DxD, ahora un patio de juegos para una deidad primordial, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. La diversión, para Naruto, apenas estaba alcanzando su clímax. Y para el resto, el verdadero horror apenas comenzaba a filtrarse en sus mentes.